bendiga, le damos el honor, la gloria a nuestro Padre porque hoy nos encontramos por esta pantalla, porque nuevamente nos permite de tener una palabra para tu vida, porque hoy nos regaló un día maravilloso, un día que por la cual podemos tener la paz, la tranquilidad, la certeza, la convicción de que tenemos un amigo, un padre, un aliado, porque tenemos al mejor de los mejores, a Jehová de los ejércitos a favor de nosotros. Lo tenemos todo. Así que el día de hoy vamos a recibir esta palabra con todo el amor, con toda la sed y el hambre de recibir una palabra de parte del Espíritu Santo. Y ante todo que sea Él ayudándome con toda la inteligencia, con toda la sabiduría, desenvolvimiento para impartir esta palabra. Y estaba leyendo la Biblia en estos días que el Señor ponía esta palabra en mi corazón. Y una de las historias que siempre relato y exalto mucho es la vida de David, porque fue una persona que apenas lo ungieron, apenas le dijeron que iban a ser rey, apenas le dieron el propósito, le revelaron lo que cargaba, lo que tenía, nos damos cuenta que se levantó las tinieblas muy fuerte en ese momento hacia la vida de David. Pero lo que quiero resaltar es que no es nada más que las tinieblas se le haya levantado, los enemigos se les hayan revelado o que tuvo que luchar, sino que tuvo que también demostrar la madurez para poder enfrentar cada batalla que él tenía, y que cada batalla que él salía de una manera diferente, y lo estaban era procesando para poder posicionarlo a lo que cargaba. Que quiero hacerte entender el día de hoy que todo lo que nosotros pasamos, vivimos y experimentamos, mejor dicho, no es para matarnos, es para madurar, es para crecer y es para llegar a la perfección que Dios quiere, al propósito que tú y yo cargamos. Por eso es que siempre cuando vamos a la guerra, cuando tenemos una batalla muy fuerte como la que vivió David, nosotros necesitamos entender una cosa, es que no veamos nada más lo que estamos peleando, es que veamos lo positivo en medio de lo negativo, en medio de esa guerra. ¿Qué es lo que Dios está formando en ti? ¿Qué es lo que está sacando de tu carácter? ¿Qué es lo que estás viendo de fruto en medio de todo eso? Y yo le decía a una de las chicas en estos días, y le decía, mira, yo sé que estás viviendo un momento muy difícil, yo sé que estás pasando por un momento que literalmente las palabras mías quizás no pueden ayudarte, pero lo que sí te quiero es hacer entender que no veas nada más lo que estás viviendo o lo que estás pasando o lo difícil, ve el lado positivo de lo que estás experimentando, porque aquí puedes ver muchas cualidades en tu vida, en lo que Dios está haciendo a favor tuyo en medio de toda esta guerra. Y literalmente eso me ha enseñado a mí a no desesperarme, a no angustiarme o no a deprimirme cuando se me viene algo encima, sino sentarme y decirle a Dios que quieres que aprenda, que quieres que realmente en este momento yo aprenda, qué área me falta, qué área me falta madurar o qué área me falta afilar, porque yo sé que cada batalla y cada proceso es para afilarnos. Le dije a la persona y te digo hoy a ti también, a veces nosotros creemos que lo que se nos levanta viene en contra porque nos quieren hacer el mal, porque nos quieren hacer el daño, sí, pero lo que quiero hacerte entender en medio de todo esto, que cuando las cosas se nos levantan fuertemente, no se trata de el que se está levantando, se trata siempre de ti y de mí, porque es que es ahí donde nos tenemos que sentar y autoanalizar y prestar atención y decir, ¿sabes qué? Aquí Dios me quiere hacer entender algo. Aquí Dios me quiere madurar, aquí Dios me está diciendo que me va a afilar el carácter, aquí Dios me está diciendo que me falta fruto, aquí Dios me está diciendo que me falta paciencia porque soy muy afanada, porque soy muy desesperada. Aquí Dios me está dando una señal en medio de lo que el enemigo me está levantando. Entonces quiero decirte que no temas, es el tema. No temas. La palabra no tema en la Biblia está escrita 365 veces. Y tenemos en el año 365 días. O sea, es que todos los días Dios te está diciendo, no temas, no temas,
No temas, no temas que yo te ayudo, no temas que yo te levanto, no temas que yo soy tu justicia, no temas que yo soy tu sanador, no temas que yo soy tu guardador, no temas que yo soy tu proveedor, no temas. Entonces cuando tú ves la palabra no tema, ¿por qué nosotros tememos en medio del conflicto, en medio de lo que pasamos, en medio de lo que vivimos, si Dios está con nosotros? Dice la palabra de Dios que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo quiero hoy resaltar esta parte porque necesitamos no temer a lo que estás viviendo, a lo que se te está enfrentando, a lo que te está pasando, a lo que estás experimentando. Mindeli, pero es que no aguanto. Mindeli, pero es que es horrible. Mindeli, pero es que no esto. Lo que quiero hacerte entender, siéntate y autoanalízate tú. No veas el problema ni el que te está atacando, ni lo que se te levantó. Siéntate y di qué me falta. Nosotros tenemos que entender algo. Una de las cosas que yo siempre hago cuando me pasa un proceso muy difícil, me siento y me autoanalizo, porque mi acción y mi comportamiento le está diciendo a Dios que tanto es lo que estoy yo madura o preparada o capacitada para pasar a otro nivel. A veces nosotros queremos pasar a otro nivel y queremos agarrar el milagro y queremos obtener y recibir todo lo que Dios nos ha prometido. Pero cuando tú te das cuenta, te sientas y te autoanalizas, tú dices, ¿sabes qué? No estoy preparada porque yo tuve esta conducta, porque yo actué de esta manera, porque si eres sincera o sincero contigo mismo, vas a ser honesto ante la presencia de Dios. A mí me ha pasado, por ejemplo, han pasado momentos incómodos, difíciles, personas X, lo que me puede pasar, y yo me siento y me autoanalizo cómo me comporté, cómo hablé, qué dije, qué fue lo que no dije. Y yo le dije, Señor, tú me escuchaste, o yo digo, Señor, yo sé, y en mi corazón yo siento que me falta que me afile, falta madurar, falta hablar mejor, me falta. Y cuando tú eres honesta con Dios y haciéndote entender, todavía me falta para poder pasar al siguiente nivel. Yo prefiero esperar que me afiles aquí a pasar a un nivel superior o a seguir al nivel que no debería de ir inmaduramente, no debería si no estoy preparada. Eso es como cuando pasan a un niño para primer grado, para tercer grado y el niño no está preparado. Le están haciendo el daño al niño porque realmente los profesores realmente por deshacerse de muchos alumnos, agarran y no vamos a pasarlo y el niño no está todavía preparado, no está capacitado para ese nivel. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Te preguntará el día de hoy Dios a tu vida, ¿estarás preparada para pasar ese siguiente nivel? ¿Estás preparado para recibir ese milagro? Sé honesta, sé honesto. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para decir, sabes que me comporté con la excelencia de lo que Dios esperaba, con lo que Dios quería, con lo que Dios anhelaba, que yo realmente actuara? Entonces, cuando tú ves tus frutos, hay veces que vamos a hacerlo con excelencia y tú vas a decir, wow, Señor, reconozco que yo he cambiado, reconozco que literalmente me doy cuenta que fue lo mejor quedarme callada, ser sabia, ser entendida, para que tú metieras tu mano, para que tú salieras por mí, para que tú lo hicieras por mí, y es maravilloso. Pero cuando realmente actuamos de la manera acelerada, afanados, desesperados, mira, de mil maneras que Dios no lo espera de nosotros, pero como a Él no le sorprende nada, no lo permite que nosotros lo veamos, para que veamos y digamos y seamos honestos con nosotros mismos y diga, viste que la guerra no es para matarte, pero tampoco es para que es para que entiendas, mejor dicho, es para que entiendas cómo estás actuando, cómo estás haciendo y mira lo que estás haciendo. O sea, que quiero que te autoanalices para que veas que todavía te falta. En una ocasión yo recuerdo que yo estaba pasando por un momento muy fuerte de humillación en un lugar, en un específico, hace años. Y yo recuerdo que el Espíritu de Dios, cuando yo literalmente me desesperé, me fui del lugar, corrí, le dije a Dios, no quiero estar aquí. Fue horrible, fue horrible. Y cuando me senté en mi cuarto lloré tanto porque me sentí como Pedro, le fallé a Dios, porque realmente no era que me descarrilé, sino que era un proceso muy difícil que estaba pasando y llegó un momento que era tanto la opresión que yo huí del lugar. Yo no podía huir porque era un proceso que tenía que finalizarlo, porque si no te repites el proceso. Literalmente lo repetí por no pasarlo.
por querer adelantarme y por querer hacer las cosas a mi manera. Y yo recuerdo que ese día Dios me dijo, viste, la impaciencia, la desesperación te ganó ventaja. Y ahí entendí que tenía que repetir la prueba. Y cuando me la pusieron a repetir, me la pusieron peor para que pudiera salir afilada. Y cuando me la pusieron peor a pasar esa prueba, dije, ¿sabes qué? Necesito aguantarme porque no la voy a volver a repetir. Y de paso, no voy a cometer el mismo error de fallarle a Dios, de moverme cuando Dios me dice que no me mueva. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Es como cuando uno está reparando un liceo y vienes y estás repitiendo, estás haciendo una prueba y en ese momento no pasa la prueba y te dan la oportunidad de hacerlo otra vez. Así es en el mundo espiritual, muchas veces no pasamos la prueba y Dios nos la pone a repetir nuevamente porque nos hace entender que todavía nos falta una mejor calificación para pasar lo que Él espera que tú y yo pasemos. Y es necesario vivir y saborear cada proceso. Y es por eso que Dios el día de hoy te dice, no temas. Todos los días Dios te ha dado una palabra para que tú la agarras, diga, sabes que hoy tengo una palabra y una palabra de promesa que la Biblia me ha dado, que Dios la ha escrito. ¿Por qué? Porque me dice, no tema, y mañana tendré otra, y pasado tendré otra. Todos los días el Señor te dice, no tema. Y entonces yo quiero el día de hoy que tú entiendas que el Padre te está hablando. En Deuteronomio 28:7. Mira lo que dice el Señor. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Por un camino vendrán sobre ti. Pero por un camino, por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Qué impresionante que nosotros podamos ver que el enemigo venga con fuerza y con poder y después tenga que retroceder y huir, sea él, porque no pueda tocarte, porque no pueda en ese momento hacer lo que quería hacer contigo. En mi caso, yo sé y yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida como justicia, como no tienes una idea. He visto el poder de Dios, cómo hace retroceder lo que me quiere matar, lo que me quiere condenar y lo que me quiere venir a dañar y a destruir. Lo he visto obrar como tú no tienes una idea. Porque soy santa, porque soy bonita, porque soy esto. No, porque realmente Dios al que llama no nada más respalda, sino también cuida y protege. Y el que se venga contra su hija, su hijo que está haciendo aquí en la tierra de los vivientes, la voluntad de Dios va a tener que vérselas con Dios, no con nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que actuar de una manera sabia, entendida, que por más que venga el miedo, que por más que venga la ansiedad, por más que vengan muchas emociones que nos contradicen a lo que el Espíritu quiere, nosotros tenemos que tener una promesa que el Señor nos hace entender que nuestros enemigos van a tener que retroceder, van a tener que huir, que por más que vengan con fuerza y poder, nosotros vamos a tener que ver cómo huyen. Te voy a echar un testimonio pequeño, rápido, preciso, para no hacerlo tan largo, que el Espíritu Santo me está poniendo que lo haga. Cuando yo doy testimonio por aquí, no es que me quiero resaltar o porque quiero hablar por hablar, no, es porque el Espíritu me da permiso, porque hay testimonios que no lo puedo decir, como hay otros que sí, ¿ok? Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo me está poniendo ahorita en mi mente, cuando yo repartía en Perú comía, yo repartía en un lugar que se llama Acho. En ese lugar había muchos indigentes, demasiado. Y en ese lugar fue donde Dios a mí me puso a repartir comida y a orarle a cada uno. Te estoy diciendo que yo atendía como 20 a 35 indigentes todos los sábados. Todos los sábados le llevaba comida y en ese lugar los reunía todos y lo oraba. En ese lugar Dios hizo una obra maravillosa para la gloria de Dios. Él en ese lugar poco a poco puso a personas para que se lo llevaran a centros de rehabilitaciones. Poco a poco limpió el lugar literalmente cambió, lo pintaron. No sé en qué condiciones está ahorita, pero cuando yo salí a las calles, Dios hizo una obra muy maravillosa en ese lugar y pude ver la mano de Dios restaurar muchas almas en ese sitio. Una vez una chica estaba endemoniada y yo llegué y me senté en ese lugar a llevarle comida.
En ese día no había muchas personas, en ese momento que yo llegué no había mucho, habían 3 y estaban separados. Y yo recuerdo que me fui hacia el lugar de la chica y recuerdo su nombre y todo, muy bella, una peruana muy linda, se llama Estrella. Y yo recuerdo que ese día ella cuando me ve a mí, ella se sienta y me dice que tiene hambre, me empieza a explicar su vida, no sé qué más. Pero de un momento para otro que estoy hablando con ella está sentada aquí abajo y yo estoy aquí arriba. Y cuando ella se me queda mirando, en ese momento se le mete el enemigo de una manera tan fuerte y buscó de levantarse para darme durísimo. Y en ese momento yo me quedo así y yo le digo, Señor, no sé qué hacer porque no le puedo responder de la misma manera. Sé que lo que está atacándola es algo muy fuerte, pero me le quedo mirando en ese momento. Inmediatamente entendí, no había nadie a nuestro alrededor en ese momento. Y recuerdo clarito, clarito, que ella se me quedó mirando con un odio, con una rabia, después de haber estado hablando conmigo normal, se le metió un demonio. Y en ese momento ella iba con toda la fuerza a golpearme con mucha fuerza. Y yo me le quedo mirando así y en mi mente empiezo a orar lo que te estoy diciendo con Dios. Y le digo, Señor, ayúdame porque no sé cómo hacer. Y inmediatamente, mientras que estoy orando y me le quedo mirando fijamente, ella tenía los brazos aquí arriba como para ya listo darme. Y de repente ella ve una luz que estaba encima de mí y mis ojos brillaron y ella se me quedó mirando y bajó los brazos, hizo así y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí empecé yo a hablarle, la abracé y le empecé a decir, le di su comida y empezó a arrepentirse. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que cuando nosotros cargamos la presencia del poder de Dios sobre nosotros, hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar, hay cosas que nosotros no vamos a tener que ni mover nada, porque el mismo Dios saldrá por ti, te hará entender que el enemigo tendrá que retroceder. El diablo en ese momento le estaba susurrando que me golpeara, quisiera muchas cosas, pero el poder de Dios se reveló a la vida de Estrella y en ese momento Estrella a mí no me golpeó, sino que se arrepintió, empezó a llorar, empezó en ese momento a arrepentirse de lo que el enemigo le susurró, lo que el enemigo le iba a usar, cómo el enemigo en ese momento la estaba manipulando. ¿Qué quiero hacerte entender? Hay personas que están atadas, hay personas que son usadas por el enemigo, hay personas que vienen contra ti con odio, con rabia, con muchas violencias. ¿Sabes por qué vienen con eso? No porque nada más esas personas tienen sus corazones endurecidas, sino que esas personas son usadas por las tinieblas para hacerte la guerra, para dañarte, para destruirte, para calumniarte, para levantarse en contra de lo que tú portas, solamente no porque seas bella o bonita, porque tengas plata, porque tengas posición, no, es porque tienes una cosa importante y es la presencia de Dios, es porque le sirves a Jesús, es porque realmente quieres hacerlo todo bien para Él. Y las tinieblas te odia, te detesta. Entonces cuando eso sucede se nos va a levantar un Judas, se nos va a levantar un Pedro que nos niegue, o se nos puede levantar un Filisteo, o se nos puede levantar un Saúl. Y de eso quiero hablar. Porque aunque vengan por un camino, van a tener que huir por 7, porque Dios realmente te va a respaldar, te va a ayudar y te va a hacer entender que tú no estás sola, que tú no estás solo. Yo he visto la mano de Dios obrar de esta manera, como te lo he dicho, y de mil y un manera respaldándome. Siempre pondrá personas para ayudarme y siempre pone a personas para que también me defiendan a mis espaldas cuando se levantan a calumniar y a decir cosas que no son mías. Siempre veo personas y Dios me dice, viste, tú no dijiste nada, viste, tú no te defendiste, pero yo puse a fulana, yo puse a perencejo. Cuando quisieron hablar mal tuyo, cuando quisieron dañar tu testimonio, ellas salieron porque yo usé su boca, porque yo les hice entender lo que tú eres. Entonces yo quiero que el día de hoy usted no se defienda. Yo quiero que el día de hoy usted se levante a decir, ¿sabes qué? No importa lo que yo estoy viviendo, lo que estoy experimentando, cómo voy a actuar y qué puedo ver aquí, qué me falta y a corregir, qué me están afilando para yo ver que tengo que ir a un siguiente nivel, pero no adelantarme al siguiente nivel, sino aceptar lo que me falta para pasar esta prueba con excelencia. Quiero ir a Primera de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 27, pero vamos a ir recortando porque es muy largo, entonces quiero recortar. Aquí nos damos cuenta que David se levanta a pedirle confirmación a Dios porque se habían levantado contra él.
estos filisteos, David estaba de desierto, salía de un proceso para entrar en otro, salía de uno para entrar en otro. Nos damos cuenta que David, por un momento le dieron el pan consagrado, le dieron la espada de Goliat, eso irritó a Saúl, eso lo detestó. Saúl tenía que realmente en ese momento estar molesto, disgustado con el ungido de Dios por la envidia que cargaba hacia David. Y yo quiero que tú entiendas que muchas veces nosotros vamos a tener que luchar con esos Saúl. Esos Saúl representan estar ungido, pero que ya no tienen la presencia. Es muy diferente que un día te unjan, pero que ya no tengan la presencia de Dios. Y eso es Saúl. Saúl en ese momento ya no estaba en comunión, en relación con la presencia de Dios, pero era un ungido. Un día lo ungieron, lo sellaron. Por eso es que David no se le enfrentaba, porque David sabía que él no podía tocar al hombre de Dios, al que un día Dios también ungió. Vemos aquí también que Dios permitió un Saúl en la vida de David para procesarlo y para llevarlo a la perfección, para que él pudiera llegar al propósito que tanto Dios quería, que era ser rey. Cuando te das cuenta, Dios siempre va a preparar, o va a permitir, mejor dicho, va a permitir un Saúl en nuestra vida para perfeccionar lo que nosotros cargamos. Cuando tú vemos que David se levanta a preguntarle a Dios que si él iba a la guerra, que si él enfrentaba a los de Keila, que si él enfrentaba a los filisteos, que si él siempre le preguntaba a Dios antes de ir a la guerra, porque él se daba cuenta que a pesar que él tenía la experiencia como guerrero y sabía pelear, él sabía que quien le daba la fuerza y la victoria en cada pelea o en cada batalla era Dios. Qué importante que tú y yo entendamos que preguntarle a Dios nunca está de más, en todos los sentidos. Aunque nosotros vayamos a tomar una decisión y nosotros entendamos que sabemos, podamos tener casi la respuesta lista, sabemos que eso es fácil, pero siempre preguntarle a Dios para todo, para consultar, para tener el respaldo de Dios y caminar por donde quiera que nosotros vayamos. Pero una de las cosas que me llamaba la atención cuando David le pregunta y esto, Dios no le dice a David: no te lo voy a permitir que él no vaya que no vayas a ver a Saúl, o que Saúl no se vaya en contra de ti, o que Saúl no te salga al encuentro. El mismo Dios le hace entender a David que Saúl iba a ir detrás de él. Y eso es importante que tú entiendas, que el problema y el conflicto nunca Dios lo va a evitar, pero Dios siempre te va a hacer entender que ni el problema, ni el conflicto, ni el desierto, ni lo que se viene contra ti te va a matar, aunque quiera venir contra ti. Y esa es la parte que quiero resaltar, porque dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 15, sí, mejor para adelantar. Primera de Samuel, capítulo 23, desde el 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Oré, en el desierto de Sí. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Oré, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de de Jehová, y David se quedó en Oré, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron de los de Sí para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Oré, en los collados de Aquila, que está en el sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora asegurado más, y conoce y ve el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informad de todos los escondrijos donde se oculta, y volvé a mí con información segura, y yo iré con vosotros.
Y si él estuviere en la tierra, yo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Quiero resaltar algo aquí, porque cuando tú autoanalizas la vida de Saúl, tú te das cuenta que Saúl, y escudriñas las escrituras en la vida de Saúl, tú dices, Saúl creía estar bien y que estaba haciendo lo correcto. Y el espíritu de Saúl muchas veces está en la vida de muchas personas que aunque son ungidos piensan que están bien. Aunque son ungidos piensan que están haciendo lo correcto ante Dios. Tú te das cuenta que Saúl está creyendo que él está haciendo bien, persiguiendo a David, haciéndole la guerra a David, dañando a David, queriendo procurar matar a David. Y estaba en lo incorrecto. Entonces yo quiero que el día de hoy tú entiendas con lo que tú estés peleando, con lo que se te esté levantando contra ti. Muchas veces Dios va a permitir un Saúl en nuestra vida para que te des cuenta que eso que está haciendo ese Saúl no lo puedes hacer tú cuando realmente estés en la posición que Dios está permitiendo, va a llevarte. Cuando tú ves que Saúl empieza a que procurar y hacer todo lo posible para derrotar a David, Dios no lo impide, Dios no va a impedir que los Saúles se levanten, Dios no va a impedir que los Saúles te persigan, Dios no va a evitar que los Saúles se levanten a querer procurar dañarte, pero los Saúl van a tener que ver el encuentro de la mano de Dios sobre tu vida para que puedan ver con el Dios con quien tú cuentas, ¿ok? Entonces dice, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto con sus hombres por el otro lado del monte, se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero de Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amán Lecó. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en En-Gadi. Una de las cosas que te das cuenta aquí cómo Dios protegía a David a pesar de la persecución es que siempre le mandaba a alguien que le informara que Saúl venía detrás de él, que Saúl estaba cerca, que Saúl ya venía. Esa es la parte que yo quiero que tú entiendas. Dios siempre va a poner esas personas para informarte, para entender y para que comprendas qué es lo que se están levantando, lo que están maquinando contra ti. Ve, date cuenta que llegó un momento que David y Saúl estaban casi cerca, ellos iban por un camino y el otro iban por otro camino y ya casi lo alcanzaba, pero aparentemente cuando ya casi lo alcanzaba, dice que llegaron unas personas a hablarle a Saúl y a informarle en ese momento de que los filisteos venían como quien dice un problema contra los filisteos, perdón. Y te das cuenta que cuando eso está pasando y eso está sucediendo, ya a él no le faltaba mucho para llegar a donde estaba David. Pero dice la palabra que tuvo que irse Saúl. Y ahí es cuando dice la palabra que por un camino vendrán, pero tendrán que huir por 7. Y Saúl tuvo que huir aunque ya estaba casi alcanzando, aunque ya casi estaba cerca del camino de David. Y yo quiero que tú entiendas, aunque muchas veces sientas lo fuerte, lo difícil, la persecución, la angustia, lo que quieran venir contra ti, ahí mismo es donde te das cuenta el respaldo de parte de Dios. Dios no va a evitar los momentos incómodos. Dios no va a evitar los Saúles. Dios no va a evitar que Saúl te persiga. Dios no va a evitar que Saúl se levante a querer hacerte la guerra. Dios no va a evitar que Saúl se vaya por momentos. Cuando Dios está permitiendo ese momento incómodo para procesarte, para afilarte, para que te des cuenta que todavía te falta, para que te des cuenta que todavía necesitas crecer. Pero lo que quiero que entiendas es que no va a permitir que te toque. Lo que quiero que entiendas es que vas a ver el respaldo y la justicia de Dios. Lo que quiero que entiendas es que por un camino vendrán tus enemigos, pero por cierto van a tener que huir, porque Dios está contigo. Así que el Señor te dice el día de hoy, no temas. Te das cuenta que llegó un momento que David llegó en un lugar que
que dice, ella habitó en los lugares fuertes, a pesar que estaban viviendo un momento de persecución, de escondite, de muchas cosas difíciles para David, vemos que estaban en lugares fuertes y ese es el lugar que Dios te quiere, llevar y posicionarte en un lugar que te sienta fuerte, fortalecida, que tú no temas, que tú no te sientas acorralado, que tú no te sientas en ese momento subestimado por lo que dicen, por lo que hablan, por lo que se levanta. El día de hoy yo quiero que tú entiendas el lugar fuerte. El lugar fuerte es el lugar de la intimidad. El lugar fuerte es el lugar de la adoración. El lugar fuerte es el lugar de la comunión. El lugar fuerte es el lugar donde tú te inclinas y tú te sientes allí fortalecida, con fuerza, con paz, con seguridad, porque tú sabes en el lugar y con quién estás. Y es con la presencia del Espíritu Santo. El día de hoy quiero hablarle a esas personas que a lo mejor han vivido persecuciones, críticas, señalamientos, momentos difíciles familiares, momentos que realmente no se esperaban, que no se lo imaginaban, pero yo quiero que tú entiendas el día de hoy, se levante las tinieblas, se levante la mamá del diablo, la hija del diablo y todo su ejército, no importa, porque mayor es el que está contigo. Yo quiero que tú entiendas, no temas. No temas, todos los días levántate y dices, hoy reclamo una palabra que el Señor me dio a través de mi Deli. Y es que todos los días en el año Dios nos puso, no temas. No temas, no temas. Todos los días tienes el beneficio de reclamar una palabra que dice no temas. Porque hoy no voy a temer porque Dios está conmigo. Porque no voy a temer porque Dios va conmigo. Hoy no voy a temer porque va delante de mí. Hoy no voy a temer porque Dios me da la respuesta, me da la fuerza, me da la fortaleza, me da la justicia, me da la sanidad, me da la liberación, me da la restauración, porque soy libre, porque está conmigo, porque mayor es el que está conmigo. Levántate a proclamar esta palabra. No temas, porque mayor es el que está contigo. Jehová derrotarás a tus enemigos que se levanten contra ti. Date cuenta que David fue tan perseguido por Saúl y Saúl creía que estaba tan bien en lo que estaba haciendo. David estaba en ese momento pasando momentos tan difíciles para poder ser aprobado delante de Dios para la posición que Dios le iba a dar. Ok, pero yo quiero que tú comprendas el día de hoy de parte de Dios. Dios necesita muchas veces eso, Saúl, para que te des cuenta lo que te falta, lo que necesitas y sobre todo lo que has avanzado. Pero también quiero hacerte entender que los Saúles, ellos realmente uno no tiene que hacer nada. Recuérdate que la chica, cuando yo le estaba hablando, yo no hice nada, yo simplemente oré en ese momento y le pedí fue respaldo y ayuda a Dios para que me ayudara, para que no me hiciera daño esta persona. Y una de las cosas que tú te das cuenta, que David a la final tiene la oportunidad de ver a Saúl cerquita, no lo mata, no le hace nada, lo único que hace es tocarle el manto y cortarle un pedazo de la tela para hacerle entender que lo tuvo tan cerca que no lo mató, porque su corazón no era el mismo. Que quiero hacerte entender con esto, que es importantísimo, que los saúles ellos mismos se buscan de matar y desean la muerte ellos solos, porque realmente andan endemoniados, aunque un día fueron ungidos. ¿Por qué? Porque perdieron la presencia de Dios. Y nosotros no estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie, pero sí estamos para dejarle a cada quien que haga haga conforme a lo que cree y a lo que cree que está haciendo, porque hay personas que son muy sabias en su propia opinión y están haciendo las cosas incorrectamente delante de la presencia de Dios, aunque fueron una vez ungidos, llamados, y que se creen hasta más superior que Dios. Porque si tú escudriñas, el espíritu de Saúl es tan peligroso porque él quería quedar muy bien como rey delante del pueblo, pero jamás delante de la presencia de Dios. Y nosotros necesitamos el día de hoy quedar bien con Dios, aunque quedamos avergonzados delante de un público. Levántate el día de hoy a no temer, que el Señor está contigo y mayor es el que está contigo. Sé que a lo mejor no han sido ni tiempos muy fácil, pero el Señor necesita que experimentes todo esto para poderte madurar y para que puedas crecer espiritual y para que puedas ser calificada en lo que Él va a hacer contigo. Dios te bendiga.